Bueno, lamentablemente no pudimos hacerla interactiva, por decirlo así, a la clase anterior. Por eso hemos tomado la opción de grabarla y subirla a la plataforma y habilitar un foro de consultas. Les recuerdo entonces que, dado que consideramos la posibilidad de que sea el horario de conexión que afecta mucho a la calidad de la señal, el lunes que viene nos encontraremos de 9 a 11 de la mañana para tener el teórico de filosofía para obstetricia. Bien, dicho esto, vamos a comenzar un poco a desarrollar los conceptos que intentamos desarrollar hace un ratito. Fundamentalmente nosotros estamos trabajando con una definición de filosofía que tiene que ver con un proceso de construcción de conceptos en función de comprender, de constituir, de entender un campo fenoménico que antes no entendíamos, ¿no? Un problema que antes no entendíamos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar con un concepto de filosofía? La ventaja de trabajar con una definición, con un concepto de filosofía, es que de algún modo nos ayuda siempre a hacer un recorte de ese gran monstruo que es la historia de la filosofía. ¿Por qué digo gran monstruo? Y porque tenemos aproximadamente 2.400 años de tradición filosófica. Desde la fundación griega hasta nuestros días. Entonces, es realmente una tarea imposible, me parece a mí, abordar la historia de la filosofía sin una definición de filosofía, la cual es siempre falible, siempre discutible, etcétera, pero que nos ayuda de algún modo como una especie de brújula a transitar ese vasto océano que es la historia de la filosofía. Dicho esto, ¿qué significaba esta definición que nosotros la habíamos llamado un poco constructivismo, que venía definición constructivista de la filosofía, ¿no? El concepto como una ingeniería, como un proceso de construcción en función de un problema que yo quiero entender mejor. Venía de Kant, pero también la había terminado de formular en el tiempo más contemporáneo de Deleuze, ¿no? ¿Cómo lo entendíamos a esto? Y bueno, lo podríamos entender primero pensando con Platón, decíamos, ¿no? El gran problema platónico uno lo podría pensar que tiene que ver justamente con cómo es que en la diversidad de la intuición, ¿no? En la diversidad de la percepción sensible que me ingresa por la vista, el oído, el olfato, el tacto, cómo es que en esa diversidad de los sentidos, en donde yo veo, decíamos, un ser humano alto, otro bajo, uno que le faltan las piernas, otro que le faltan brazos y piernas, todas las extremidades, etcétera, 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 yo aún así sigo viendo, por ejemplo, humano, detrás del múltiplo intuitivo, sigo constituyendo la unidad del concepto, ¿no? La gran pregunta platónica en la alegoría de la línea, por ejemplo, podría resumirse de ese modo, ¿no? Es decir, ¿cómo es que más allá de la multiplicidad, yo sigo comprendiendo y comprendo por la unidad, ¿no? Y de nuevo, podríamos pensar en este proceso de construcción de conceptos para explicar un problema, para comprender un problema, ahora aplicado a la filosofía platónica. Y podríamos decir que de algún modo Platón crea el concepto de usía, de esencia, de idea, de especie inteligible, lo podemos encontrar escrito, traducido de muchas formas, pero básicamente es eso, es pensar que hay una idea, ¿no? Y que yo comprendo básicamente por el recurso de esa idea que es universal con respecto al particular de la intuición. Con respecto al particular de lo que veo ahora a Nadia, que es mujer, con tales características, veo después a Miriam, que es mujer, con tales otras características, y aún así veo humano, ¿no? El recurso de la idea es el recurso según el cual
yo comprendo el particular desde la universalidad de la idea, ¿no? Por eso la necesidad en esa construcción de conceptos de la teoría platónica de postular esta tesis de dos mundos, este dualismo ontológico, en donde por un lado tengo el mundo inteligible de las ideas, de los universales, por decirlo así, que son la condición de posibilidad del entendimiento de los particulares, y ese mundo compuesto por conocimiento básicamente matemático y por conocimiento propiamente inteligible de las ideas, ¿no? Y a la vez, este otro mundo de los particulares, donde tengo la multiplicidad de la intuición. Y de aquí que comprendo la multiplicidad desde la unidad del concepto. Por ejemplo, les llega a ustedes a la consulta, decíamos hace un ratito, lo explicábamos desde la psicología, pero también desde la obstetricia, una mujer embarazada con tales y tales características. Y ustedes sí pueden escuchar su historia, lo van a tener que hacer, particular, etc. Pero para entender y para poder tener una intervención terapéutica sobre la situación del embarazo, de la gravidez o del posible parto de esa mujer, van a tener que hacer recurso, usar el recurso de la teoría. Y la teoría siempre es universal. Ya no va a ser la situación puntual de esa mujer, sino que van a saber ustedes que en un proceso de gravidez, de embarazo, hay un síntoma que es la leucorrea, que significa tal y tal cuestión, entonces, y empiezan a hacer relaciones en función del relato de ella, pero en función de la teoría que ustedes tienen para poder dar un posible cuadro de situación, dárselo a ustedes mismos primero para saber si tienen que derivarlo a un médico, si pueden seguir ustedes en el proceso de dirección de ese tratamiento. En esa medida, en realidad no están de algún modo comprendiendo o abordando la particularidad de ese paciente, tan solo su particularidad, digo. Desde su particularidad, desde lo que cuenta, desde su relato, aplican una teoría para poder comprenderlo e intervenir de modo terapéutico. Eso es lo que en algún punto Jean-Paul Sartre dice con respecto puntualmente a la psicología, pero también en sentido amplio de las ciencias, que las ciencias no abordan a la alteridad, al otro, como una trascendencia trascendente en sí mismos, sino que desde esa alteridad, desde esa otredad, lo hacen trascendencia trascendida, no trascendencia trascendente, sino una trascendencia trascendida por la teoría. Es como que acá tengo el sujeto y acá detrás tengo la teoría que me permite comprender a ese sujeto. Esa teoría sería el universal, sería la idea platónica, que me permite comprender ahora la particularidad de una situación clínica, por ejemplo, pero podría ser de otra índole. Entonces, de algún modo lo que hace Platón es construir un concepto, si seguimos nuestra definición constructivista de la filosofía, para explicar un problema. ¿Cómo es que en la multiplicidad de la intuición yo puedo conocer y entender, comprender? Y en ese proceso de construcción de universales para entender particulares, ni más ni menos funda lo que sería el gran gesto epistemológico, el gran gesto que hacen todas las ciencias, funda a la ciencia. Si la ciencia, si la episteme es un conocimiento por universales, como lo hemos venido desarrollando, Platón funda eso. Su discípulo Aristóteles lo continúa en cierta medida, con una particularidad. Si volvemos al problema fundamental, ¿cómo es que sé que estoy ante un humano? Y Nadia tiene ciertas características, Miriam otra, decíamos de ejemplo, y podríamos seguir. ¿Cómo sé que estoy frente a un humano? Esa era básicamente la pregunta. ¿Cómo era que en la multiplicidad de la intuición aplico la unidad del concepto, cualquiera ese sea?
Básicamente para Platón, para Aristóteles, lo que hace es tomar de alguna manera la idea de su maestro Platón, de la idea, Lucía, eso que estaba teóricamente en esa especie de topografía simplista que se suele enseñar en las clases de filosofía, en el mundo llamado de las ideas, lo toma y lo convierte en la especie. Y la especie, es decir, inmanentiza, mete adentro del mundo a la idea platónica. Eso hace Aristóteles. La idea platónica se convierte aquí en especie. Tan importante la noción para la biología, fíjense, inventamos ahora la noción de especie. Y esa especie es la que pone la forma humana. Aristóteles lo va a llamar gilemorfismo, esto teoría de la materia y de la forma. Pone la forma humana, la especie informa, y la materia porta algo así como el accidente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ser un hombre más delgado, tener más materia porque como más, menos, perdón, o más gordo porque como más. Pero eso es un accidente de mi materia. Incorporé más comida, por eso tengo más materia. Pero en realidad la especie que me ha formado es humana. Y eso me hace comprensible para mí y comprensible para los otros. Eso me da cierta actualidad de humano, cierta potencialidad. Potencialidad es posibilidad. Yo puedo, si soy gordo, puedo hacer dieta y tengo la posibilidad de ser flaco. Y si soy flaco y no tengo una vida saludable y como mal y como mucho, puedo ser gordo, tengo la posibilidad de gordo. Pero no tengo la posibilidad, por ejemplo, de volar por mis propios medios. No es potencia de la especie humana volar por los propios medios. Puedo volar hoy por hoy con la tecnología en un avión. Aristóteles, naturalmente, siglo IV anterior a Cristo, anterior a la era común, no conocía los aviones. Pero incluso hoy no puedo volar por mis propios medios. Si no tengo alguna parafernaria tecnológica, no puedo volar por mis propios medios. Porque no es potencia de la especie humana. Fíjense cómo la idea platónica se mete y ahora es la especie. Volar es potencia de la especie ave, por ejemplo, ¿no? Pero no de la especie humana. Entonces, la especie da forma, da posibilidades y también limita, ¿no? Ahora fíjense de nuevo cómo yo conozco por recurso a la especie, por recurso a lo universal. Porque la especie es lo que permanece más o menos estable, lo que se sustrae más o menos al cambio, mientras que la materia y los accidentes, ser gordo, ser flaco, tener más o menos materia, está sometido al cambio. Habíamos dicho que si yo hago una dieta puedo adelgazar, si yo como mucho puedo engordar. Yo en realidad, de nuevo, también en Aristóteles, por más que ya no sea la idea de ese cosmos hiperuráneo, de ese mundo de las ideas platónico, por más que sea ahora la especie inmanentizada, de algún modo metida adentro del mundo, por más que sea la especie el modo como yo conozco, yo siempre, siempre conozco por recurso a un universal, porque la especie es universal. Hay, por ejemplo, la aplicación al problema de la ética nicómaco, de la ética nicomaquea, por ejemplo, a la amistad perfecta, ¿no? O, por ejemplo, a la amistad en un sentido virtuoso, en un sentido del equilibrio. Ustedes saben que la virtud en Aristóteles es el equilibrio entre el exceso y el defecto, ¿no? Lo que Aristóteles llama justo medio. Si yo, decíamos la clase anterior, no la otra, si yo voy a una guerra a pelear con el persa y tengo enfrente el ejército de Darío, supónganse, no me sirve un temerario, un loco que sale por frente de la escuadra griega y quiere matar él a todo el ejército de Darío. Y no, lo van a hacer pomada ahí cerca.
no sirve. Tampoco sirve un cobarde, el defecto, ¿no? No sirve el exceso temerario, pero tampoco un cobarde que cuando la escuadra avanza, él retrocede. No me sirve. Se ha asustado, no va a luchar, no sirve para la solidez justamente de la escuadra, ¿no? Lo que sirve es el valiente que avanza junto con sus compañeros. Y la valentía ahí es entonces el justo medio entre el exceso temerario y el defecto, que es el cobarde. La constitución de ese justo medio, Aristóteles lo va a llamar phronesis, que es un saber práctico que los latinos tradujeron como prudentia. La prudencia nuestra es eso, la prudencia es de algún modo la virtud que nos permite equilibrar entre el exceso y el defecto, ¿no? Bien, en una amistad, en el sentido de Aristóteles, ¿qué valoro yo? Valoro yo la particularidad, valoro el timbre de voz, valoro el color de los ojos, valoro la forma de la nariz, valoro la forma de las orejas, o valoro que hoy esté enojado y mañana no, valoro, ¿qué valoro en una amistad? Y valoro justamente disposiciones más o menos estables, ¿no? Valoro justamente que el amigo sea confidente, que sea sincero, que sea valiente, desde el encuadre de la ética de Nicómaco, ¿no? Podemos hoy por hoy hacer algunas críticas, pero básicamente valoro eso. Si eso es así, de nuevo, en la acción práctica, en la relación ética, en la amistad, por ejemplo, yo lo que valoro no es tanto lo que cambia, lo contingente, los accidentes, que hoy el amigo esté un poco más malhumorado o no, sino que valoro, por ejemplo, que es honesto. Y me hago amigo por su honestidad. De nuevo, lo que valoro por ahí es la virtud que es estable, ese hábito. Aristóteles también definió, y los latinos definieron a la virtud por la forma del hábito, porque yo, por ejemplo, soy prudente una vez, pero eso no me hace prudente. Me salió una vez. Si hago el ejercicio de equilibrar el exceso y el defecto siempre, voy a ser prudente porque voy a tener el hábito de la prudencia, ¿no? Entonces, lo que valoro son también en la amistad, por ejemplo, que es lo que hemos visto nosotros en el libro 7 de la Ética Nicómaco, disposiciones más o menos estables, ¿no? De nuevo, valoro al particular por especies, por ideas, por virtudes que son siempre de un orden un poco más universal, ¿no? Y ahí vemos cómo esta definición de filosofía, construcción de conceptos en relación a problemas, a la comprensión de problemas, a la constitución de campos fenoménicos que llamamos problemáticos, se aplica en este origen de la filosofía griega. ¿Por qué se aplica? Y porque justamente Platón, construyendo la noción de idea para explicar el conocimiento, Aristóteles tomando esa noción y llamándolo a especie y metiéndolo adentro del mundo, en la filosofía práctica, en la ética nicomaquea, pensando en qué quiero yo cuando quiero al amigo. Quiero al amigo en sí mismo, quiero la virtud que porta el amigo. Y quiero la virtud, dice Aristóteles. Entonces, de nuevo, lo particular siempre comprendido por lo universal. Y para poder dar cuenta de eso, tengo que generar conceptos, construir conceptos. Hasta allí, Platón y Aristóteles. Después teníamos todo un periodo de la filosofía, que es la Edad Media, que nosotros lamentablemente no vamos a ver mucho, pero que es sumamente interesante, ¿no?
Hay sí un gran sesgo, una gran impronta de la filosofía medieval, que es obviamente la cuestión religiosa, lo que los historiadores de la filosofía y los manuales de filosofía llaman teocentrismo, es decir, el recurso sobreabundante de la explicación teológica, ¿no? Básicamente sería eso, en donde, en donde la teología y el recurso de la explicación siempre con ayuda de Dios, de la voluntad divina, etcétera, es como sobreabundante. Y eso es problemático. Igualmente, no en todos los autores medievales fue así, habría muchísimo para hablar del tema, ni siquiera en autores emblemáticos como Santo Tomás y San Agustín, uno sí podría decir que al inicio de la reflexión filosófica hacen una petición de principio, es decir, proponen la tesis de un Dios, y eso obviamente que es indemostrable para la racionalidad moderna, pero luego el desarrollo de su filosofía, más allá de ese punto de inicio que podríamos llamarlo irracional o arracional, está fuera de las reglas de la razón y por lo tanto no es filosófico. Luego de ese punto de partida, el modo del razonamiento es estrictamente lógico. Pienso en Santo Tomás, que escribe en silogismos, y daría muchísimo para trabajar, pero sería imposible abordarlo en una introducción a la filosofía. Por lo tanto, por una cuestión metodológica, etcétera, hemos hecho un recorte que va de la antigüedad clásica, que es lo que hemos visto básicamente con Platón y Aristóteles, que también habría muchísimo más para decir. Pero bueno, pasamos ya al Renacimiento, a esta primera parte de la modernidad, en donde justamente el autor que tenemos es Descartes, y Descartes va a discutir básicamente, o se va a intentar separar con un modelo de la escolástica, que es la escolástica decadente, esta explicación básicamente centrada en la divinidad, ¿no? En donde el recurso a la apelación del Dios como fundamento ontológico, es decir, como fundamento de lo real, es sobreabundante. Entonces Descartes va a decir, todo lo que había hacia atrás hay que, de algún modo, ponerlo entre paréntesis. Incluso en gestos puntuales como dejar de escribir en latín y comenzar a escribir, en el caso de Descartes, en francés, ¿no? Descartes, Descartes, Cartesio, si lo queremos decir en francés, en español o en latín, aprendió filosofía leyendo latín, pero él optó por escribir en francés porque justamente el Renacimiento tiene que ver con eso, tiene que ver con el paso del teocentrismo al antropocentrismo de la modernidad, en donde de algún modo el hombre y la razón vuelven a constituirse en el centro. Por eso el Renacimiento, renacer del humanismo griego, ahora en pleno inicio de la modernidad, con cuestiones económicas y políticas muy importantes. En 1492, Europa comienza el proceso salvaje de conquista y genocidio del Nuevo Mundo para quién, de América, por decirlo en términos actuales, y con toda una filosofía que funciona como andamiaje ideológico muchas veces, que ayuda a pensar esta supremacía y a legitimar este genocidio del hombre europeo, del sujeto europeo, por sobre los nativos americanos, que ni siquiera eran considerados humanos o sujetos. Por eso es que me quedé, hice un lapsus, porque iba a decir el sujeto amerindio, pero no eran considerados sujetos. Piensen ustedes en las discusiones entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, en donde justamente se discutía si el nativo americano debía ser evangelizado o no, porque si era un animal no debía ser evangelizado y debía ser tratado como animal, pero si era un ser humano podía ser convertido al cristianismo. Fíjense, directamente
dudar de la especie, justamente dicho en términos aristotélicos, de los seres humanos que había aquí en América. Todo eso fue legitimado con una filosofía en donde la filosofía cartesiana tiene mucho que ver. A la vez, en un proceso histórico vuelve a surgir la moneda. Piensen ustedes que la economía feudal de la Edad Media era una economía cerrada que tenía que ver básicamente con el trueque, con el intercambio de productos. Vuelve a surgir la moneda, que ya había tenido algún surgimiento en el helenismo, pero pierde su preponderancia en la Edad Media. Y con la moneda surge la economía monetaria y cierto mercado que ahora se regula no tanto por la necesidad real, sino por la oferta y la demanda de los productos. Empiezan a surgir incipientes nuevas monarquías, ya el gobierno que tenía que ver con el feudo y con la iglesia básicamente católica romana empieza a perder centralidad y surge cierta monarquía que van a ser los antecedentes después de lo que serían los estados modernos, principados y monarquías. Entonces, un clima de época de muchísima efervescencia, Persia que venía avanzando sobre Europa y venía tomando los pasos estratégicos de Europa, el comercio con India, la ruta de la seda con China, con la actual Wuhan, justamente ahora en épocas de pandemia. Ante todo eso, Europa descubre América y comienza a subsumir materia prima y mano de obra de América y se constituye Europa en el centro de lo que Wallerstein va a llamar sistema mundo de esa época. Y ante todo es una filosofía que no es inocente, que funciona de algún modo como una reificación, como una reinstitucionalización del sujeto en el centro, pero del sujeto con las reglas de juego europeas, de un sujeto racional con una racionalidad que es la racionalidad propia de Europa, que le va a servir a Europa para justificar atrocidades, lamentablemente. Posiblemente no ha sido la intención en un sentido cabal de ciertos autores, al menos de otras es dudoso, pero sí el uso político e ideológico que se hizo de ciertas reflexiones filosóficas fue ciertamente lamentable. Pero bueno, en ese contexto de época, en ese clima de época, tenemos que ver a Descartes. Descartes, sumamente interesante en sus meditaciones metafísicas y en su discurso del método, que son los dos grandes libros centrales de una cantidad de libros que produjo Descartes para la época. Nosotros hemos visto básicamente las meditaciones metafísicas y dentro de ellas la primera, segunda y tercera meditación metafísica. ¿Qué podemos decir? Básicamente, la idea de Descartes es, dado que venimos de un periodo signado por las creencias religiosas, el teocentrismo, tenemos que dudar de todo lo que nos enseñó a pensar la escolástica, básicamente, la Edad Media, y la escolástica decadente que él conoce, Francisco Suárez y compañía. Y si dudo de todo, la primera meditación, ¿no? Si destruyo todo aquello en lo cual yo he tenido certeza, incluso destruyo la autorrepresentación que yo tengo de mí mismo como un sujeto creado por Dios, y ahí volví a estar este Dios sobreabundante, ¿qué me queda? Me queda básicamente el ejercicio propio de la duda, es decir, dudo. Si yo dudo de todo, de lo que no puedo dudar con sentido es de que de hecho estoy dudando. Y si dudo, pienso. Y si pienso, existo. Famosa frase de Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Que le falta una parte en realidad. Si dudo, pienso, si pienso, existo.
Ahora, existo, y esto es lo que va a ser la elucubración más o menos de la primera y segunda meditación metafísica y una partecita de la tercera, existo como yo pensante, como res cogitans, como realidad pensante. Me falta todavía demostrar la res extensa. Fíjense que el programa filosófico cartesiano intenta refundar todo desde cero. ¿Cómo es que yo puedo estar seguro en términos racionales ahora, con cierta definición de racionalidad, pero bueno, que yo existo? Fíjense hasta qué punto, hasta qué radicalidad de la crítica y de la duda. ¿Y cómo es que existe el mundo? Está bien, si dudo pienso, si pienso existo. Sé que existo yo como yo pensante. Pero ¿cómo sé que lo que me viene de afuera es ciertamente lo que yo veo, etcétera? Es algo que está ahí y no que estoy siendo engañado, por ejemplo, por un genio maligno. Y ahí el argumento del genio maligno, que después en la cuarta, en la quinta meditación metafísica, va a seguir desarrollando en las próximas meditaciones metafísicas de Descartes, eso no lo vamos a ver, pero básicamente el argumento del genio maligno retoma a una discusión medieval que hubo antes de Descartes, que es el argumento ontológico de San Anselmo, en donde San Anselmo discute con Gaunilón, un monje también, y lo va a retomar también Santo Tomás de Aquino, ¿no? Descartes lo conocía y utiliza ahí en parte el argumento ontológico sin decirlo tan claramente, pero básicamente dice Descartes, bueno, si hay un genio maligno y ese genio maligno es el Dios, que resulta que es un engañador, ¿no? Que me hace ver cosas que no están, dice, pero yo tengo la idea de que ese Dios es perfecto. Y si es perfecto no puede engañar. Entonces, si hay un genio, una inteligencia perfecta, no puede ser engañadora. No me puede hacer que yo me engañe por los sentidos, por lo que veo, por lo que oigo del mundo material, porque de lo contrario no sería perfecto. Parte de la esfera lógica de significación de ese ser perfecto para Descartes es que sea moral, por lo tanto que no engañe. Ahora Descartes dice, bueno, hasta ahí tengo que yo existo como realidad pensante, tengo que si hay un Dios perfecto no me podría engañar, pero ¿y cómo sé entonces que hay un Dios perfecto para que me funcione como un garante ontológico, como una garantía de que lo que yo veo por los sentidos no me engaña? Y porque tengo la idea de perfección, dice Descartes. La idea de perfección yo no le he aprendido, por eso es que Descartes es un racionalista, no le he aprendido en el intercambio de los sentidos, en lo empírico. Empírico viene del griego empeiria, que significa experiencia. No lo he aprendido por la experiencia. Me ha sido puesta una idea innata, el innatismo cartesiano, por un ser que en sí mismo conozca la perfección. Yo no conozco la perfección, por eso es que yo no la he podido aprender en el mundo. En el mundo no hay perfección, hay imperfección, hay limitación, hay finitud. Solamente un ser perfecto me puede haber puesto esa idea. Ergo, dos cosas. Es decir, luego dos cosas. Hay un ser perfecto y tenemos ideas innatas. Hay un ser perfecto que nos ha puesto esas ideas. Por lo tanto, el punto de partida del conocimiento no son los sentidos, sino la razón. Entonces tenemos allí que hemos fundamentado nuestra existencia, nuestra res cogitans, como realidad pensante. Hemos fundamentado el funcionamiento de los sentidos, porque no puede haber un genio perfecto que nos engañe, tiene que ser perfecto, no engañador, moral, por lo tanto, lo que vemos en los sentidos debería ser lo que hay ahí afuera, y ese genio o ese Dios existe porque yo tengo la idea de perfección, y esa idea de perfección no la he aprendido por los sentidos, es decir, el empirismo no explica esto, sino que es una idea innata, racionalismo,
Es una idea innata, el innatismo racionalista de Descartes es eso, que me ha sido puesta justamente por ese ser perfecto que sí conoce la perfección y que por lo tanto sí existe. De este modo volvemos a ver en Descartes todo un proceso de construcción de conceptos, que es lo que acabo de explicar, para explicar nada menos y nada más el problema de que la realidad es real, tanto la res cogitans, la realidad pensante, como la res extensa, la realidad material. Tanto, por lo tanto, entonces, en Platón, en Aristóteles y en Descartes, en esta clase hemos puesto a funcionar la definición y hemos recortado sus filosofías de acuerdo a esta definición de cuño kantiana y deleuziana, según la cual la filosofía es construcción de conceptos para comprender un problema. Nos vemos el lunes que viene a las 9 de la mañana. Espero haber sido claro. Saludos para todas y todos.